Lo tenemos a Julio Bárbaro, ¿sí? Que para nosotros siempre es un honor tenerlo. Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Alberto, gracias. Bueno, estuve hablando con Guillermo hoy a la mañana, con Guillermo Moreno, ¿sí? Y él me hablaba de lo que viene. Lo que viene es tratar de encontrar un denominador común, un cuerpo, que el peronismo tenga un cuerpo colegiado que sea el que decida, un cuerpo colegiado que sea el que decida, y tratar de minimizar las diferencias entre los que piensan de una manera y los que piensan de otra. ¿Cómo ves todo este escenario? Vos que has vivido tantas de estas cosas, ¿sí? Yo creo que, digamos, lo respeto a Guillermo y lo quiero mucho y la pelea que da se la admiro, pero no es así. Cuando perdimos con Alfonsín tuvimos que echar a Sadi, o Sadi nos aplastaba a nosotros. Y después tuvimos que sacar a Menem, porque el menemismo, yo lo veo ahora a, digamos, de Ariel Scioli, y recuerdo que me lo pusieron de candidato a presidente y se me erizan los pelos, hermano, no la puedo soportar. Claro. Es decir, Entonces, Cristina bailando en el balcón no es una parte de mi historia, claro. es una parte de lo que debe ser mi pasado, mi error. O sea que la autocrítica es esencial a los movimientos nacionales. Sin autocrítica perdimos. Sí. Y entonces la unidad implica que los tipos que hicieron pedazos... Ayer aparece una senadora y la pasaban por todos los medios de comunicación. Con el marido cambiando, a ver si cambiaba con un cerrajero la llave para... Y decía que le habían robado la oficina porque habían votado por los 30.000. Sí. La imbécil nos hacía quedar a los peronistas como idiotas. Porque todavía no se había dado el sorteo de oficina y ella se quería quedar con una. Sí, sí. Y esas pequeñeces nos lastiman. Y vos y yo, ¿qué tenemos que ver con esa estúpida que juró por 30.000 y dice que la persiguen por decir un número? Esa limitación mental no es parte de nuestra historia, no lo fue nunca. Nos redujeron a un izquierdismo del cual o salimos rompiendo el cerco o morimos ahí. Claro. Vamos a ponerle nombre a esto, Julio, si te parece. Digo, el progresismo, que es lo que representa la cámpora, generó una aniquilación de fundamentos esenciales, fundacionales del peronismo, ¿sí? Dijeron, no, bueno, el peronismo es una cosa pasada, ya está. Y Cristina, que de alguna manera los avala y que posibilitó todo este tipo de cosas, entre ellos que Scioli fuera candidata a presidente, dicen muchos en un acuerdo con Macri, para perder y darle la potestad a Macri para que pudiera gobernar. Si es así, es de un nivel de sadismo absoluto. Y impuso lo que impuso ahora, ¿no? Nos impuso Alberto Fernández y ahora nos impuso una lista en la provincia de Buenos Aires que por supuesto nadie votó, o por lo menos no votó de la misma manera que lo había votado el 7 de septiembre cuando se votó en la provincia de Buenos Aires los cargos provinciales. Es decir, yo creo que esto es, si en su momento fue sin Sadi, fue sin Menem, hoy es sin Cristina. Hoy es Por sin... eso creo que la unidad no es con ella. Y la unidad, sí, porque vos y yo, ¿qué tenemos que ver con los bolsos? Nada. Y ahora, esa historia es real, ¿qué voy a hacer? A decir como el estúpido ese que dice Comodoro Pro, como un No, loro pero además marrero. pero además digo, ¿sabes lo que pasa con estos tipos, Julio? Además no tienen el más mínimo viso de empatía. Es decir, a Julio Devido lo volvieron a meter en cana, ¿sí? No se ha pronunciado sobre todo menos sobre esto. Alberto Rodríguez A, seguime, te pido por favor, porque esto Sí, no lo sí, conoces. sí. Le impuso al que era ministro de la legalidad de la provincia que le hiciera firmar, escuchá lo que te estoy contando, las renuncias en blanco a los que iban a ser designados jueces, para que si sus decisiones eran contrarias a lo que él creía, tenían el instrumento para echarlo a la mierda. ¿Está bien?
Resulta que hoy el ministro de la legalidad, ese que hizo esto, que lo hizo por una cuestión de lealtad hacia Alberto, está preso en un hecho sin precedentes en la provincia de San Luis. Y Alberto Rodríguez Sá no fue capaz ni de pronunciarse. Cuando el tipo, la persona que está presa, el ministro que está preso, lo hizo nada más que por una cuestión de lealtad hacia él, no porque estuviera convencido de hacerlo. ¿Me entendés? En esa relación, digamos, de patrón a súbdito, en esa relación los dos fallan. Porque la relación es entre pares, es entre dignidades iguales. Sí. Cuando vos tenés a Cristina y a Milei, que son dos mediocres que se creen salvadores de la patria, los dos la hunden. Sí, Milei es el dogma es la muerte de la idea. Claro. Esto para mí es así. Entonces, no te voy a ir a la pelea entre Sartre y Camus, pero cuando Sartre decía que la autocrítica era la traición porque las culpas se lavan adentro, todo es un cuento chino. Claro. La autocrítica es ante la sociedad, que las culpas se lavan adentro. Los bolsos fue un saqueo, y vos y yo tenemos que decir, ese saqueo no es de la historia peronista, es de la historia de los Kirchner. Claro. Es otra historia, totalmente distinta, que se disfrazan de revolucionarios para cubrir la idea que tienen de poder económico. Eso es otra historia. Nos escriben desde Italia, Trompeta Gracia, selva de la Argentina, será usada como laboratorio. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, vinculado con el tema de las vacunas y demás. Kicillof y la vieja boluda. Bueno, tratemos de no decir este tipo de cosas. Lo que digo es, si nosotros no damos un debate interno profundo, si no minimizamos las diferencias, si dejamos de establecer listas a partir de la impronta de una sola persona, ¿sí? En este caso Cristina, que quiere decidir por todos, cuando en realidad no puede decidir por nadie. Perdón, Cristina es el principal sostén de Milei. Claro. Asumamos eso y entendámoslo. Lo sabe Milei, lo sabe Cristina, y el baile del balcón era el festejo del triunfo del otro. Mira, te voy a contar algo. Marcelo López Macía, que vos sabés que es mi amigo, que ha escrito libros fantásticos, está escribiendo un libro junto con Mónica Frade, que es una diputada de la coalición cívica, con los 100 acuerdos que existen entre Milei y Cristina. Sí, claro. 100 acuerdos. Uno de los más grandes tiene que ver con la nueva integración de la Corte. Me estoy anticipando hoy, Julio, ¿eh? Es decir, Cristina ya mencionó a Anabel Fernández Sagasti para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, cuando Anabel Fernández Sagasti tiene dificultades para hacer una O con un vaso. ¿Me entendés? Es un ladrillo, pobrecito. Bueno, anoche Pañi sacó un candidato a la Corte que había escrito un libro falsificando autores. ¿A quién? No me acuerdo cuál era el candidato. Bueno, tenía un apellido corto, breve. Lorenz. Lorenz. Creo que sí, pero lo presente, dice, este es candidato a la Corte, publicó un libro con inteligencia artificial y cita autores que no existen. Es maravilloso. Dice, ese era para la Corte, pero anoche me llamó mucho la atención, para dejar algo positivo, las palabras de Bullrich, desde desde su inmovilidad. Esas Sí. palabras emitidas con la voz, ¿no? No la voz, con los ojos, Sí. por la inteligencia artificial, porque eran de grandeza y pacificación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recuperar? El kirchnerismo trajo el odio de la izquierda, el resentimiento de la izquierda, y nosotros somos dueños del amor del pueblo. Son dos cosas distintas. Emi Semi dice, qué aburrida la discusión a ver quién es más peronista.
Pero no es esa la discusión, amigo. No, ¿qué me importa quién es más peronista? Digamos, no es Nosotros simplemente estamos hablando de esto porque creemos que la solución a todo lo que estamos viviendo la tiene el peronismo en sus manos, en su dogma, en su doctrina, en su esencia. Patriotismo, si querés, el patriotismo, porque es radical. Yo anoche lo escuchaba a Esteban Bullrich, yo sentía que decía la misma cosa que pensaba yo. Sí, porque la verdad está por encima de las... Perón decía claramente que a la historia se la cabalga. Claro. Entonces no hay abrazado a la... Perón cuando volvió estaba en contra de la estructura peronista. Era como el Papa, que estaba en contra del... Era anticlerical el Papa, y me lo decía, yo soy anticlerical. Claro, porque la burocracia de la fe no está con la religión en serio. Está el misionero. O sea, la burocracia de la cámpora no expresa el peronismo neopopular. Se podría llamar radical, lo mismo. Sí. Son tipos que defienden su carguito y su negocio. Claro. Lo que vos decías de este Alberto del pasado, ¿no? Sí, sí. No, digo, coincido plenamente. Lo que creo, Julio, es que necesariamente, frente a todo esto que nos ofrece Milei, que nos hace daño todos los días y que además a mucha gente le ha hecho la vida realmente invivible, creo que todos nos hemos visto afectados de alguna forma, algunos más, otros menos, pero todos. Es decir, frente a esto tiene que surgir una alternativa de oposición seria. Ahora, si seguimos privilegiando a la Cámpora, a Cristina, a sus decisiones, y seguimos postergando el debate de la principal fuerza, porque esto no es una ocurrencia, la principal fuerza de oposición de este gobierno es el peronismo, te guste o no te guste, es el peronismo, ¿sí? O somos dueños de la autocrítica o el pasado nos aplasta. Y la autocrítica es debate de ideas. Ellos no la pueden hacer porque tienen intereses y no ideas. Por eso me pareció interesante la idea de Guillermo de que la conducción sea de un cuerpo colegiado del movimiento. Significa que que cuando él habla del movimiento es que haya muchos representantes Pero, que digan... Perdóname, pongamos ficha limpia nosotros, ¿eh? Porque los tipos que robaron no te expresan ni a vos ni a mí. No, claro, y además... No tenemos por qué cargar con esa inmundicia. No, y además, ¿sabes cuál es el tema? Si vos no haces eso, es decir, cualquier cosa que vos digas termina minimizada, es decir, pero no, pará, vos no podés hablar porque tenés a este que se afanó, me enteré, 8 bolsos y lo tiró en un convento, ¿sí? Es así, entonces nosotros desde la política se hace desde la dignidad y la transparencia, porque quiere trascender. Los que quieren hacer plata son otra raza, son los empresarios o los coimeros, no tenemos nada que ver. A los empresarios los aplaudimos y producen riqueza, y a los coimeros los expulsamos. Julio, te mando un abrazo, como siempre Abrazo un aporte. Grande, gracias. Un aporte siempre que nos deja cosas para pensar y que nos ayuda un montón. Gracias. Bueno, Julio Bárbaro, hablando con nosotros. Vamos a hablar con Tito